de Egipto. Es en base a esa experiencia en la historia que el pueblo comienza a mirar a Dios y a descubrir: nuestro Dios es un Dios redentor. Ahora, esta palabra redención, redentor, redimir, creo que es de estas palabras que usamos solo en el contexto de la Iglesia. A ver, que levante la mano los que han usado el término redentor en su conversación en los últimos 3-4 meses fuera de la Iglesia. No hay muchas manos, por no decir ninguna. Porque sin darnos cuenta, nosotros empezamos a utilizar dentro de la Iglesia unos términos, un argot evangélico cristiano, que lo leemos, lo escuchamos, que como en esta mañana incluso se nos puede hablar de él, pero son de estos términos que quizá por el uso nosotros creemos que entendemos lo que quiere decir. Yo, como soy niño de iglesia, yo por muchos años hablaba de la palabra concupiscencia. Ahora, si alguien me decía: oye, ¿y concupiscencia qué quiere decir? Hombre, alguna idea tenía, pero no lo teníamos muy claro. Propiciación. Son estas palabras que no usamos fuera de este contexto, pero que el peligro es que creamos que la entendemos y a lo mejor nos estamos perdiendo algo. Hago este pequeño paréntesis porque quiero lanzar un reto que me lanzo a mí, pero también a vosotros. Y es que cada vez que veamos este tipo de palabras, yo te animo a que te pares e intentes pensar o buscar un diccionario o buscar ayuda, pero entender. Porque si no acabamos de entender qué significa redentor, pues nos estamos perdiendo algo de quién es Dios. Ahora, el término redentor viene del mercado. Esencialmente era una transacción. Y aunque tenía otros muchos temas asociados, fundamentalmente, ¿sabéis lo que era? Era la liberación de un esclavo mediante un pago. Dios es redentor. Dios ha liberado mediante un pago. Ahora, esto es muy importante, porque ¿os acordáis de algo que estuvimos viendo hace algún tiempo atrás? Y es que Dios es al mismo tiempo justo y misericordioso. Que la misericordia de Dios no hace violencia a su justicia. En el Dios redentor, esta verdad de nuevo se compaginan. La misericordia de Dios se manifiesta en su buena voluntad de hacernos libre, como hemos cantado. Su justicia le lleva a pagar el precio de nuestra libertad. Por eso Él no solamente nos libera, Él es nuestro redentor. Él libera pagando el precio. Y si aquí hay alguien que por lo que sea no ha dormido bien esta noche, o porque se ha confundido y se ha tomado un café descafeinado, y te va a entrar sueño con mis palabras, por favor quédate con esta idea. El Dios que adoramos es el Dios que pagó el precio para que tú seas libre. Es el Dios que quiere ser redentor en tu vida. Ante todas tus esclavitudes, Él ya quiere pagar el precio, Él lo ha pagado. Pablo dice: por precio fuisteis comprados. Por precio. Escuchad las palabras de Pedro, que dice algo muy semejante a esto. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versos del 18 y 19, dice Pedro: Pedro 1, 18, Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, es la idea,
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pero escuchad, no fuisteis rescatados mediante el pago de cosas corruptibles, como oro o plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago. Si no escuchas nada más, escucha esto. Este es el Dios que quiere ser conocido. El Dios redentor. El Dios que no te ama en la distancia. No tiene solamente buenos deseos. Ay, ojalá te vaya bien. Está dispuesto a pagar el precio para verte a ti libre. Y si el precio es la sangre de su Hijo, así sea. Yo creo que esto no nos cabe en la cabeza. Pero no por ello lo debemos dejar de mencionar y de decir. Ahora, cuando hablamos, nos acercamos a esta idea de que Dios es nuestro Redentor, que Él trae liberación mediante el pago de un precio. Yo quisiera centrar en esta mañana nuestra atención en la primera parte. Él nos quiere liberar. Pero para entender que Él nos quiere liberar, hay algo previo que tenemos que entender. Es entender que tú y yo estamos esclavos. Claro, si tú no entiendes esto, entonces el Dios Redentor para ti va a ser algo muy pequeñito. Porque si yo no entiendo la amplitud y la profundidad de la esclavitud en la que yo estoy, no voy a poder valorar la amplitud y la profundidad de la liberación que Él me ofrece. Por eso me veo en la obligación que, aunque estamos hablando de conocer a Dios, vamos a tener que hablar de ti y de mí, y de nuestra servidumbre. Pero fijaros que esto no es nuevo, que esto pasa continuamente, que cuando Dios quiere que le conozcamos, es porque Él sabe que a la luz de quién es Él, tú y yo vamos a saber quién somos nosotros. ¿Os acordáis de Isaías capítulo 6, cuando estuvimos viendo al Dios que era santo, santo, santo? ¿Os acordáis qué pasaba con aquel profeta que vio esa imagen del Dios santo en su trono y su santidad? Cuando él vio y se introdujo en esa imagen del Dios santo, a la luz de la santidad de Dios, ¿qué pasó con Isaías? Que se vio a sí mismo y dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Sabéis por qué soy muerto? Porque soy hombre de labios impuros. Esto Isaías no lo iba a darse cuenta en la taberna con sus amigos. Esto fue porque él, al introducirse y conocer a Dios, la luz de Dios le dice quién es Él. Ahora, cuando nos acercamos al Dios que es Redentor, descubrimos que nuestra condición es de servidumbre. Por eso necesitamos ser liberados. Y quiero que nos detengamos en esta idea en esta mañana. Seguramente, si Dios lo permite, a lo mejor podamos enfocar otras ideas de Dios como Redentor en un futuro. Pero hoy quiero hablar de esta idea fundamental ligada a la verdad de que Dios es nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor porque tú y yo necesitamos liberación de nuestra esclavitud. Y como suelo hacer, y yo sé que quizá para alguno esto dirá, ¿otra vez Génesis? Pues otra vez Génesis. Acompañadme a Génesis capítulo 1. Yo cada vez estoy más fascinado por los primeros 11 capítulos de Génesis, porque ahí, como dice el mismo nombre de Génesis, que quiere decir origen o comienzos, ahí se nos establece los fundamentos de todos los comienzos y también el fundamento, como os podéis imaginar, de nuestra servidumbre. Si os acordáis, la última vez estuvimos hablando de Dios como creador, ¿verdad? Ahora,
quiero que vayamos de nuevo al capítulo 1. No vamos a hacer la predicación de hace un mes. Ya vimos cómo Dios es creador y todo lo que aquello significa en cuanto a Dios. Pero hoy quisiera que volviésemos al capítulo 1 para descubrir algo. El relato de la creación es un relato con el que Dios comienza su revelación, Génesis 1, pero que está comenzando a enseñar un patrón para que tú y yo lo entendamos. Mirad, el capítulo 1, verso 2 comienza con una imagen de caos. Quedaros con esta idea. La tierra está desordenada y vacía. No solo está desordenada y vacía, hay tinieblas y el ambiente es el abismo. Este es el punto con el que comienza el relato de la creación. El verso 1 es un resumen, pero el verso 2 es el punto de origen. Ahora, vamos a terminar con un paraíso, ¿verdad? La escena de la creación nos lleva desde el caos al paraíso, donde Dios va a decir esto es bueno y cómo es bueno. En gran manera. Uy, creo que no habéis tomado café hoy, ¿eh? Está ahí. Hoy hemos pasado de caos a un paraíso bueno en gran manera. ¿Sí? Este es el relato de la creación. Esto lo estudiamos incluso en la escuela dominical. Ahora, fijaros que en el capítulo 1 no solamente dice que Dios creó y lo llevó del caos al Edén, sino que nos va a dar algo muy interesante, una pauta, como un ritmo. Dijo Dios, fue hecho, vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y fue hecho, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, fue hecho, y vio Dios que era bueno. Y así Dios llevó del caos al paraíso. Escucha este principio. Si tú quieres vivir alejado del caos y con una vida en orden, de vida en abundancia, este es el principio. Dijo Dios, yo lo acato y es bueno. Este es el principio. Ahora escuchadme, esta es la creación de Dios. El Dios que te ha creado a ti y a mí, nos ha creado para que vivamos en este mundo. Tú y yo hemos sido creados para vivir en el Edén. No hay muerte, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay enfermedad, no hay deudas, no hay hipotecas, no hay nada de eso. Este es el Dios que te ha creado para que vivas ahí. Y tu espíritu lo sabe. Y tu espíritu sabe que Él te ha creado para vivir ahí. Esto es bueno decirlo y remarcarlo, porque muchas veces las personas cuando ven el desastre de este mundo culpan a Dios. Para el resto de su vida no creen en Dios. Pero cuando viene el desastre, culpan a Dios. Este mundo no es la voluntad de Dios. Génesis 1 es la voluntad de Dios. Ahora bien, sabéis que la historia no queda en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Sino que tenemos este capítulo tremendo, que es el capítulo 3. ¿Y qué ocurre en el capítulo 3? Que Dios dijo, no comáis. Y no fue hecho. Por primera vez. Y toda la creación se quebró. Porque la voz que llevó del caos al paraíso por primera vez no se hizo. Dios dijo, no comas. Y tú y yo, no le echemos la culpa solo a Adán y Eva. Tú y yo comimos. Y entonces empezamos a experimentar cómo el caos volvió a entrar en el mundo.
Si me acompañáis al capítulo 3, dice el verso 8, capítulo 3, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Creo que este es posiblemente uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. De la intimidad de conocer a Dios en relación íntima a la estupidez, porque anda que pensar que el Dios que lo ha creado todo no te va a ver detrás de un árbol. No es cualquier cosa, está hablando de estupidez, porque eso lo trae. El caos trae, entre otras cosas, necedad. Pero aparte de la estupidez, viene el quererse apartar de Dios. Pero no solamente eso, dice en el verso 10, así que fijaros que esta quiebra, donde Dios dice y ya no se obedece, y empieza a traer el caos, esta quiebra en primer lugar trae una quiebra con Dios. Pero no solo con Dios, sino con uno mismo. Dice el verso 10, y él respondió a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esta es la primera vez que se tiene miedo, angustia, ansiedad. Hoy vivimos con el miedo continuamente. Hoy es nuestro patrón en tantas situaciones. Pero el origen es este. Se quebró y ahora no solamente hay una dificultad con Dios, hay una ruptura con uno mismo. Y seguidamente una ruptura con el prójimo. Si en el capítulo 2 Adán estaba diciendo esto es hueso de mis huesos, esta mujer es mía. Ahora en el capítulo 3, la mujer que tú me diste. Se rompe con Dios, se rompe algo dentro de nosotros, se rompe nuestra relación con el prójimo. Este es el mundo que nosotros vivimos, ¿verdad? Cuando uno empieza a mirar lo que hay, dice en el verso 16 que multiplicaré, esto se lo dice a la mujer, en gran manera los dolores. El paraíso ahora es como que se le sube el volumen del dolor. En el verso 18 se nos dice que en lugar de árboles ya frondosos, ahora hay espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Ahora el trabajo te va a fatigar. ¿Hay alguien que esté fatigado con el trabajo en esta iglesia? Y el resto, que no lo saben, pero estáis también fatigados. Nos habla de esta relación con el trabajo de una manera distinta. Pero sobre todo nos habla de un último y gran Señor, la muerte. Polvo eres, polvo llegarás a ser. Venías de la tierra vacía y desordenada. ¿Quieres volver ahí? Pues ahí vas a volver. Si pones el telediario, si escuchas las radios, escucharás acerca de corrupción, dolor, muerte, guerras, ansiedad. Ahora tú puedes pensar que esas son las noticias del día, pero yo te pido que escuches a tu espíritu. Escucha lo que en el fondo de ti te dice. Porque lo que se está diciendo aquí en Génesis es el hecho de que todos los que estamos aquí, en una primera instancia hemos venido a ser siervos de unos terribles señores.
Y creo que es bueno que tú escuches a tu corazón. Porque creo que una de las cosas que quiere hacer el enemigo, como hace todo dictador y todo tirano, es hacerte creer que tú no estás bajo una tiranía. Y una de las mejores maneras es camuflar las cadenas, hacer que pienses en el fútbol o en otra cosa, para que no se te ocurra darte cuenta de que estás bajo su tiranía. Ahora bien, ante esta realidad, nosotros buscamos falsos liberadores. Empezamos a mirarnos a nosotros y a decir, si yo miro dentro de mí y veo que algo no funciona. Si somos capaces por un momento de parar y de escuchar, nos damos cuenta que hay algo dentro, muy profundo de nosotros, que nos dice, no está bien. Esto no es lo que debería de ser. Y a veces creemos que la liberación viene en buscar una mejor versión de uno mismo. Si tan solo pudiera ir 5 veces al gimnasio, si pudiera aprender a ser mucho más amigable, si pudiera tener este grupo de amigos, si pudiera conseguir este tipo de trabajo, entonces mi vida sería plena. Mentira. O a veces caemos en el falso liberador de creer que nos vamos a liberar con las relaciones de otra persona. Y ponemos muchas veces en la pareja todas nuestras expectativas para tener una vida plena, libre, sin cadenas. Mi marido, mi mujer. Claro, Arán puede ser muy buena esposa, pero es una terrible Dios, como yo para ella. Porque tu pareja, tu amistad, tu madre, tu padre, el prójimo nunca puede ocupar el lugar del Dios que dijo, sea, y fue hecho, y es bueno en gran manera. Ellos no lo pueden hacer. O a lo mejor puedes pensar, bueno, pues a lo mejor no soy yo, la liberación no está en mí, no voy a buscar una mejor versión de lo que yo soy, o no voy a buscar que me libere alguien, otra persona, una amistad, un noviazgo, sino a lo mejor la liberación está en lo que nos ofrece este mundo. Y lo que ofrece este mundo, por un tiempo, sirve. Entonces, si te gustan las motos, pues te compras una moto y ese día tú te sientes... y te dura una semana. Pon un mes. Pon 5 meses. No más. Y vuelve a surgir esa voz de decir, yo no estoy hecho para esto. Y la última de nuestros falsos liberadores puede ser la ideología, la filosofía o la religión. Pero ninguna de ellas ha pagado el rescate. Quiero que entendamos que esta es tu situación, esta es mi situación. Yo estoy ahí. Esta es la mala noticia para que después venga el Evangelio con la declaración de las buenas noticias. Pero es necesario que tomemos conciencia de que esta es tu situación. De que realmente Dios llevó del caos al paraíso, pero nosotros hemos llevado del paraíso a este mundo. Y ahora pagamos las consecuencias. Ahora dejadme que vaya un libro más adelante y vayamos a Éxodo. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en Éxodo? Pues vivía bajo una gran sociedad. Éxodo ya no nos habla de la realidad de servidumbre a nivel personal, Adán, Eva, sino que nos va a hablar a nivel ya incluso social. ¿Y cómo está el pueblo de Israel en Éxodo? ¿Cómo eran? Si a ellos le pusiera el faraón un formulario y le dijera esclavo o libre, ¿ellos qué pondrían?
esclavo. Ellos no tenían duda. Esta es la ventaja que tienen los que están en esa situación tan directa, tan clara, cuando tú tienes cadenas en tus manos, que ven lo que nosotros a veces no vemos porque estamos viendo Netflix. Pero es la misma. Ahí está, en servidumbre. Y ante esa situación donde está el pueblo de Dios, está el pueblo de Israel, como una imagen del ser humano, del nuevo Adán, del nuevo ser que está ya no en el paraíso, ahora está en Egipto, en el mundo, y que está experimentando la servidumbre, de nuevo se levanta una voz que dice: deja salir a mi pueblo, dijo Dios. ¿Y qué dice Faraón? No, yo no conozco a este Dios. ¿Y qué es lo que viene? Caos. Las plagas, las 10 plagas que Dios trae, son la consecuencia de que Dios dijo, el faraón dijo no, pues vivirás en el caos. Porque aunque Egipto es un mundo terrible, había orden. Por eso era un imperio. Y todo ese imperio empieza a desmoronarse. Y las plagas es la manifestación de que si tú o yo o un imperio le dice al Dios eterno creador no, asume las consecuencias. Génesis 1, verso 2. Vives en el abismo. Y ahora Egipto, con todo su poderío, empieza a sufrir el caos. Hasta que finalmente el pueblo de Dios es liberado, ¿verdad? Pero es liberado porque Dios pagó un precio. ¿Os acordáis la 10ª plaga? Es el ángel exterminador. Y el ángel pasa, escuchadme bien a esto, por favor. El ángel pasa por cada una de las casas, por todas. Y en todas pide el precio: sangre, muerte. Los judíos, el pueblo de Dios, no se salva porque eran más buenos que los egipcios. No. Se salvan porque cogieron la sangre de un cordero y con su sangre la pusieron en la puerta. Y cuando el ángel pasaba, el pago ya está hecho. Se ha derramado sangre. Paso por delante. Pero si tú eres judío y no pones la sangre, se llevaba el primogénito. Hubo un pago. Y el ángel exterminador pasa. Ahora es interesante pensar por qué los primogénitos. Importante, porque la imagen de los primogénitos es la imagen del futuro. Creo que ha sido Sara que ha orado que los niños serán los futuros líderes de la iglesia. Cuando el exterminador toma la vida como pago de los primogénitos, está tomando la vida del futuro. Le está diciendo al pueblo: no tenéis futuro. El primogénito de Faraón era, de hecho dice la palabra que era, ya se sentaba en el trono, porque iba a ser el sucesor. Y el ángel se lo lleva. Es una manera muy potente de decirnos: quien vive en el caos no tiene futuro. Estarás vivo, pero como dice Jesús, eres de esos vivos que en verdad son muertos enterrando a otros muertos. Es una existencia en el caos, y en el caos no hay vida. Por eso los primogénitos tienen que entregar su vida. Pero el pueblo de Israel es liberado, pagando un precio. Ahora, dejadme que vayamos al capítulo 14 de Éxodo. Sé que no estoy siendo muy organizado, pero espero que por lo menos las ideas principales estén quedando. Capítulo 14 de Éxodo. Verso 9 dice:
Esto viene justo después del pueblo de Israel ha salido en libertad después de la 10ª plaga. Y dice el verso 9 del capítulo 14 de Éxodo: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos, y por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Escucha el verso 12, porque esa es la condición humana. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y aquí descubrimos una gloriosa verdad incrustada en la idea de Dios que nos redime. Dios no solo ha pagado el precio y te ha liberado, sino que Él mismo se pondrá a pelear con cualquiera que quiera volver a pedirte que le sirvas. Él peleará para mantener tu libertad. Esto es glorioso. Ahora no os perdáis detalle, porque todo esto pasa antes de cruzar el mar, en la banda donde todavía Egipto tenía dominio. Y creo que esto a veces se nos olvida a nosotros. Tus viejos amos te van a perseguir y te van a pedir que vuelvas a ser siervo de ellos, como Faraón. Pero tú tienes que ponerte firme, como le dice Moisés al pueblo de Dios: ponte firme. Tu rescate ya ha sido pagado. Pero es que vienen con carros. Ponte firme. Eres libre por la sangre del Cordero. No pretendas creer que eres todavía siervo de Faraón. Si tienes vicios, si tienes un carácter que no acabas de dominar, si tienes cualquier situación en tu trabajo o en tus relaciones, recuerda que eres libre. No permitas que Faraón venga a atemorizarte. No lo permitas, eres libre. Pablo dice: a libertad fuimos llamados. Solo que no tomes la libertad para volver a ser esclavo. El verso que he leído antes, en 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Así que empezamos a entender que la libertad ya es una realidad hecha, pero que los viejos señores de nuestra vida van a querer volver a tomar dominio, porque estamos en este lado del mar. Y todavía nos pueden lanzar sus ejércitos, pero ya no tienen autoridad.
Y por eso Pablo nos dice que vivamos como libres. Ahora, no pienses solamente en Faraón, piensa en cómo estos esclavos reaccionaron, porque es como reaccionas tú y cómo reacciono yo. Y en cuanto vemos cómo vuelven los ejércitos de Faraón, empezamos a decir, ¿pero para qué hemos salido de Egipto? Me llamaste a la tierra prometida, pero es que ahora lo que veo es la muerte segura. Y aquí descubrimos una idea profunda acerca de ser esclavos. Y es que nuestra liberación o la profundidad de nuestra servidumbre no solamente son cadenas. Ellos habían visto cómo las cadenas de Egipto se habían caído, pero en la mente y en el corazón seguían siendo esclavos. Y Dios los tiene que liberar de esa mente y de ese corazón. Y tendrán que dar vueltas en el desierto. Ahora tú y yo estamos en esa situación. Tú ya eres libre. Porque si este pueblo fue liberado porque hubo la sangre de un cordero y hubo un mediador, la imagen de Moisés, tú y yo tenemos al Cordero de Dios y al sumo sacerdote y Él ya nos ha hecho libres, ya lo somos. No hay discusión. Posicionalmente tú y yo ya somos libres. Escucha lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuchad ahora, porque hemos dicho que redención es una transacción, un pago que se da en el ámbito comercial, anulando, verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo ha anulado. Ese acta ya no te afecta a ti. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eres libre. Iglesia, eres libre. No permitas que las voces y los carros de Faraón te hagan creer lo contrario. Pero tenemos que experimentar la liberación de un corazón y de una mente y de un corazón que todavía sigue siendo siervos. Pero la escena no acaba aquí. La escena acaba en el verso 27, en la que dice, entonces Moisés, en Éxodo 14, verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Porque ese Faraón con toda su fuerza entró en las aguas del caos, y el caos se los comió. Es el abismo. En el Mar Rojo, Egipto sufre el abismo, porque Dios dijo, no obedecieron y cogieron sus consecuencias. Ahora, no te equivoques. Esta historia de Éxodo, que habla de la gran obra redentora de Dios y que la culmina Cristo, aunque está hablando de una realidad de egipcios, faraones, carros, no habla de nuestra mayor esclavitud. Esa la hemos visto en Génesis. Porque tu mayor esclavitud no es externa, es tu corazón.
Como se suele decir, el corazón del problema es el problema del corazón. Tu mayor servidumbre la tienes aquí. Y por eso, muchos años más tarde, un hombre llamado Pablo, que desde pequeño había escuchado la ley de Dios y que tenía la voluntad de obedecer a Dios, se dio cuenta que ni siquiera eso valía. Y dijo, miserable de mí. ¿Sabéis cómo termina? ¿Quién me librará? ¿Quién va a pagar el pago de este cuerpo de muerte? Porque veo una ley que se rebela contra la ley de Dios. Y aunque yo quiero hacer el bien, veo una ley en mis miembros que es al revés. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago, miserable de mí. Por eso, el corazón del problema es el problema de tu corazón. Hay muchos niveles de esclavitud, pero el fundamental está en ti. Mirad, el Evangelio, y con esto concluyo, es la consumación del pago, del rescate. El Evangelio son buenas noticias porque el pago, como dice Jesús en la cruz, consumado es. Porque el eterno Cordero de Dios ya ha derramado su sangre y porque ya ni Egipto, ni tu orgullo, ni ninguna servidumbre en tu vida tiene autoridad sobre tu vida. Si estás en Cristo. Así que si estás en Cristo, tú estás llamado a vivir como libre. Tú estás llamado a no permitir que la esclavitud del pecado haga que tu vida sea una vida que se vive arrastrando los pies. Estás llamado a ver en el Dios Redentor el amor de un Dios que no te ama de forma especulativa, no te ama de forma teórica, no solamente desea tu liberación, ha pagado el precio. Y el precio es la sangre de su Hijo. Él va a pelear por ti. ¿Estás dispuesto tú a andar por Él? Pues cuando Él diga, se ha hecho en tu vida y podrás vivir en el Edén. Si tu vida escuchas la voz de Dios, pero no obedeces, estás abocado al caos. Hermanos, esto no es salvación por obra. El Cordero es el que pagó el precio. Pero es una llamada, un grito de auxilio que Dios pone a su pueblo. Vive como libres. Yo no te he creado para que vivas en este mundo. Yo te he creado para que vivas en Edén. Por eso viene su reino. ¿Quieres vivir en su reino? ¿Quieres anticipar su reino? Escucha su voz, obedécele y su reino viene. Que así sea.